Espíritu Santo, Espíritu Santo, muévete aquí, muévete aquí, muévete aquí. Dios bendiga de una manera especial a todas las personas que nos pueden ver y escuchar a través de este medio digital. Reciban un caluroso saludo de su hermano Eddie Franklin Matos. De manera formal, le doy la bienvenida a este canal de YouTube que se inicia en el día de hoy con el nombre de Variedades Cristianas Digital. Este proyecto nace del corazón de dos hombres muy inquietos que en busca de la edificación de la iglesia y de las almas siempre buscamos la manera de alcanzar las masas para edificar. Y en vista de la realidad que estamos viviendo hoy en día en el siglo XXI, de que los medios digitales, valga la redundancia, son una realidad y que las personas pasan el mayor tiempo de sus vidas en las redes, en los medios digitales, entendimos prudente adentrarnos a este mundo digital. Diciendo esto, este proyecto tiene tres objetivos principales. El primer objetivo que tiene la creación de este canal es darle la gloria y la honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segundo, poder alcanzar a otros para Cristo. Y tercero, traer temas bíblicos que eduquen y edifiquen a la comunidad cristiana. Así que si eres un siervo de Dios que te gusta aprender sobre la palabra de Dios, que te gusta la preparación académica en el Señor, creo que el contenido que traemos te va a gustar. Y esperamos recibir su apoyo y que nos ayuden también con la oración. Esto es totalmente nuevo para mí. Creo que hace como 10 años tuve la oportunidad de predicar en un canal de televisión. Era un proyecto bastante pequeño, pero con excepción de ese día, es mi primera vez hablando frente a las cámaras. Así que téngame paciencia. Pretendemos con la ayuda del Señor ir aprendiendo en el camino y ir acostumbrándonos a hablar en las cámaras, Así que tenga un poquito de paciencia conmigo. Así que en algunos episodios vamos a tener también a nuestro pastor que estará con nosotros, o ya sea él hablando solo. Quisimos hacer un contenido totalmente dinámico, no quisimos encasillarnos en una sola cosa. Por eso le pusimos Variedades Cristianas. Así que en algunos momentos vamos a tener prédicas, algunos testimonios, queremos hacer entrevistas, estudios bíblicos y todo eso bajo los mismos objetivos mencionados. Así que, amados hermanos, sin más preámbulo, vamos a entrar en materia. Vamos a traer el primer contenido que hemos preparado para el día de hoy. Yo quiero iniciarme hablando sobre un punto doctrinal que se nos enseña a todos nosotros los cristianos. Inmediatamente nos convertimos cuando asistimos a nuestra doctrina, y es el concepto de sola escritura. Entiendo pertinente hablar sobre este tema en estos tiempos porque considero que en la práctica se está perdiendo el conocimiento. O sea, nosotros los cristianos
en vez de manifestar que tenemos una fe basada en las escrituras, como que en la práctica estamos demostrando lo contrario. Y por eso yo sentí por el Espíritu adentrarme con este tema. Y vamos a demostrar por la palabra de Dios este concepto, y quiero que esto sea participativo. En la caja de comentarios nos pueden hacer sus comentarios, aportar, también refutarnos si así lo desean, pero siempre con mucho amor y con respeto. Bueno, pues vamos a empezar. Miren, el concepto de solo escritura es un concepto totalmente teológico que tiene como finalidad presentar a la Biblia como la palabra de Dios, como la única fuente de fe y razón de los cristianos. O sea, que nosotros los cristianos razonamos única y exclusivamente por lo que dice la Sagrada Escritura. Pero ¿por qué nos aferramos tanto a las Escrituras? Bueno, pues porque ellas mismas describen quién fue su autor. Y el autor de la Biblia es quien le da el poder en la tierra a las Sagradas Escrituras como la máxima autoridad de Dios en la tierra. Para eso vamos a ir a nuestros primeros versículos. Vamos a buscar en nuestra Biblia, en el segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice la Biblia: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Sabemos claramente que Pedro fue un testigo ocular de Jesús. Estuvo con el Maestro, anduvo con el Maestro, y tiene mucho peso estas palabras de quien vienen. Viene de Pedro. Pedro está revelándonos quién es el autor de todas las escrituras. Y para entender esto, tenemos que entender el significado de la palabra inspiración, que fue escrita en griego. Ese contexto bíblico aquí está escrito en griego. Cuando buscamos la palabra inspiración en el griego, nos encontramos que es una palabra compuesta. Yo no hablo griego, voy a tratar de decirlo como más pueda, pero usted investiga por ahí también, con su maestro, investigue. Pero voy a tratar de dar la información que tengo. La palabra griega significa o dice teoneusto. La palabra teo significa Dios, y neusto como quiere referirse como a la respiración. O sea que cuando Pedro dice que fue inspirada por Dios, está diciendo que estos hombres no hablaron bajo conceptos humanos, bajo sus intelectos o sus pensamientos, sino que escribieron bajo el soplo y el respiro de Jehová, Dios de los ejércitos. En este versículo la palabra de Dios nos revela que aunque la Biblia fue escrita por hombre, tiene una inspiración divina que le da la total autoría a Dios. Y como la Biblia fue escrita por Dios, nosotros creemos que es nuestra única fuente de fe y razón. Como Dios es perfecto y escribió la Biblia, la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es la máxima autoridad de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, todos nosotros los cristianos nos regimos por la palabra.
todo lo que haga un cristiano, ya sea en su vida personal o en su vida ministerial, debe ser regido por la palabra de Dios. Todo lo que hagamos tiene que tener un sentido bíblico. Si no tiene un sentido bíblico, no proviene del Padre, hermano. No proviene del Padre. Por eso, como Jehová, Dios de los ejércitos, es el autor de la palabra, podemos creer en la palabra a ojos cerrados. Yo creo en la Biblia al 100%. Aunque hay muchas personas que por muchos años se han levantado tratando de decir que la palabra de Dios tiene errores, que no es perfecta, no han podido. Al contrario, el que ha tenido la oportunidad de estudiar la Biblia de manera detenida se da cuenta de la perfección de la Biblia, de que la Biblia tuvo que alguien superior contar todas esas cosas. Yo de manera personal no entiendo que un coeficiente ni de lo más alto que hay aquí en la tierra tiene la capacidad de escribir esas palabras tan perfectas y libros que se escribieron en diferentes tiempos y se sienten que como que todos se sentaron a escribir al mismo tiempo. Eso se llama la perfección de Dios. Así que una vez dicho eso, hermano, tenemos que como creyente entender que la palabra de Dios está por encima de nuestros líderes. La Biblia, hermano, es el mapa por el cual nos regimos todos los cristianos. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser personas que nos preocupemos por escudriñar las Sagradas Escrituras. Porque cuando escudriñamos las Sagradas Escrituras, podemos caminar en este evangelio de una forma no religiosa, sino de una forma que agrada al Padre. La palabra de Dios nos hace ser pensantes. Digo esto, hermano, porque conozco de muchas personas que van a la iglesia y tienen por encima la autorización de sus líderes que la Biblia. Personas que tú le dices, ¿y por qué tú haces esto? Y dicen, porque mi líder me dijo que lo haga. Y tú le dices, pero tú lo leíste en la Biblia. No, pero mi líder me dijo que lo haga. Mire, si hubo una cosa que yo me preocupé en el momento de aceptar a Jesucristo, fue de conocer las Escrituras. Porque yo nunca quise que manipularan mi vida. Y cuando me enseñaron esto desde el principio en la iglesia, que la palabra de Dios es donde todos nos regimos, yo me di cuenta que a través de la palabra de Dios nosotros podemos examinar a nuestros líderes. Por eso, hermano, es importante dominar bien este concepto. Porque cuando nosotros dominamos este concepto perfectamente, nosotros podemos filtrar todas las cosas que se hacen en nuestro día a día, en nuestras congregaciones. Porque el líder que no trabaja con un sentido bíblico no está trabajando de parte de Dios. Porque el plan de Dios fue revelado a los hombres en su palabra. Todo lo que Dios quiere que hagamos como pueblo de Él ya está escrito aquí en la palabra de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado en estos tiempos. Porque hay una iglesia que está tratando de reinventarse, de hacer cosas nuevas en vista del siglo que nos ha tocado vivir. Los estudiosos, los académicos de este tiempo llaman
este tiempo que estamos viviendo como el tiempo de inventar cosas. Le dicen el tiempo del posmodernismo. Usted ve que sale una tecnología nueva todos los días, porque estamos en el tiempo del posmodernismo. Bueno, asimismo, hoy en día vemos como que la iglesia está tratando de hacer cosas nuevas, que no es que yo esté en contra de hacer cosas diferentes, como por ejemplo, yo estoy predicando a través de las redes sociales. Yo no hacía eso antes. Esto es algo nuevo. Lo que yo estoy en contra es de hacer cosas que no tengan un aval bíblico, que sean caprichos humanos, que sean visiones personales. Visiones personales, hermano. Por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo. Y simplemente para traer un ejemplo. Hay muchos líderes que se proponen tener un templo bonito para el Señor. Y todos sabemos que los materiales están caros, inclusive hasta adquirir un terreno es caro. Y si tener un templo si es importante, sí lo es importante, pero entiendo que la palabra de Dios dice que, hablando el mismo Jehová, dice que ya Él no va a habitar en templo hecho de manos de hombre. O sea que ya una estructura física en el sentido bíblico pasa a un segundo plano con relación a la predicación del evangelio. Por eso a veces yo veo que se hacen esfuerzos extraordinarios por hacer una buena iglesia, y a veces se van hasta 20, 30 millones haciendo un templo. Y yo no digo que eso esté mal, pero desde mi perspectiva, yo entiendo que la palabra de Dios tiene como prioridad las almas. Yo nunca he visto, desde mi perspectiva, como un liderazgo preocupado por buscar dinero y hacer actividades que el mes y todo para recolectar dinero, para mandar misioneros a predicar la palabra a esos lugares incógnitos donde es difícil llegar. Entonces, ahí es que yo me refiero, que a veces, amado hermano, hay líderes que crean metas personales que cuando tú los refutas por la palabra de Dios, te ponen como un malcriado, te ponen como una persona que está fuera de la visión. Porque, hermano, la palabra de Dios ya reveló el plan de Dios. Lo que Dios quiere que nosotros lo hagamos, ya Él lo reveló en su palabra. Por eso, ningún líder puede inventarse un plan de trabajo, porque ya Dios lo inventó primero. Y la palabra de Dios tiene acceso para todo el mundo. Ya todos podemos leer la Biblia. Ya todos tenemos la capacidad de conocer la visión de Dios. Por lo tanto, yo tengo la capacidad de poder refutar a cualquier persona que esté haciendo algo que no esté dentro del marco bíblico. Cuando nosotros dominamos al pie de la letra este concepto, hermano, de solo escritura, nos convertimos en evangélicos pensantes, en personas que estudiamos la palabra de Dios y no nos movemos por emociones. Ya, hermano, el canon bíblico ha sido cerrado. La profecía más segura es la palabra de Dios. Y para afianzarnos más en la palabra de Dios con lo que le estoy diciendo, de que tenemos que tener cuidado en el momento de hacer cosas, que no podemos hacer cosas
de forma extraña y que solamente sea tú el que entienda el propósito de lo que tú estás haciendo. No es así. La Biblia enseña que la palabra de Dios no tiene interpretación personal. O sea que yo no me puedo inventar algo en la congregación y decir, yo voy a hacer esto, no importa que tú me entiendas, ya Dios me habló, Dios me reveló, no te preocupes, solamente actúa. No, no es eso lo que enseña la palabra. Vamos a leer. Seguimos en el primer libro de Pedro. Perdón, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. ¿Escucharon? No es de interpretación privada. Todo lo que está en la Escritura, todos tenemos acceso a ese conocimiento siempre y cuando tengamos al Espíritu Santo y escudriñemos las Sagradas Escrituras. Por eso, yo considero que nosotros con mucho amor, con mucho respeto, si vemos algo que no es bíblico, que no está avalado por la palabra de Dios, podemos acercarnos a nuestros líderes. Hay muchos líderes que no les gusta tener miembros así, miembros que piensen, miembros que estudien la palabra de Dios. Pero yo sé que hay hombres de Dios, todo aquel que guarda la palabra de Dios tal y como está escrita, le gusta tener miembros pensantes. Hay algunos líderes que cuando tú eres muy bíblico y todo lo que, o sea, tú dices que se tiene que hacer por la palabra de Dios y en algún momento eso interfiere con los proyectos personales de la cúpula, lo que hacen es no darte oportunidades y de alguna manera no dejarte que tú te expreses, pero no venda la palabra de Dios nunca. No venda tu compromiso nunca con la palabra de Dios. Aquellos que no quieren entender que tú tienes un compromiso bíblico, no importa que no quieran entenderlo. Mantén tu compromiso con la palabra de Dios, porque lo que nos va a salvar, lo que nos va a llevar al cielo, es la práctica, es la puesta en acción de las Sagradas Escrituras. Por eso, aunque en estos tiempos hablar sobre este tema es para muchos algo desfasado, algo que te va a convertir ante muchas personas como el antipático, el antisocial, no me importa lo que piense el hombre, a mí me importa lo que piense Dios. Y yo creo en las Sagradas Escrituras y yo creo que la Biblia es el mapa para nosotros poder llegar al cielo. Por eso, yo le invito a todas las personas a que le dediquen tiempo a la palabra de Dios, a que estudien la palabra de Dios. Más en estos tiempos, hermanos, que estamos viviendo, donde hay tantos falsos profetas. Hay muchas personas en las redes sociales, hermano, que cuando yo lo oigo hablando, yo digo, wow, Dios mío. El que realmente no se ponga a estudiar la palabra de Dios hoy en día, fácilmente lo confunden. Hay muchos académicos, hermanos académicos que están saliendo con unas enseñanzas totalmente antibíblicas, pero que si tú no tienes conocimiento, no tienes argumento, fácilmente te hacen pasar una vergüenza en público.
Por eso, hermano, debemos caminar siempre por lo que dice la palabra de Dios. Ahora bien, hermano, con este concepto no estamos enseñando que nosotros no podemos leer otro libro que no sea la Biblia. No. Usted puede leer cualquier libro de historia o un libro para usted enriquecer su vocabulario. Cuando usted lee, usted aprende palabras nuevas y eso hace que tu vocabulario se enriquezca y conoce también de muchas cosas. De manera personal, a mí me gusta mucho la lectura. Yo leo. Y yo no estoy diciendo que usted no puede acudir a otros libros para leer. Yo lo que le estoy diciendo es que aunque usted lea otro libro, usted no puede enseñar en la iglesia por otros libros que no sea la Escritura. La única enseñanza que se lleva a la iglesia, a los altares, es la palabra de Dios. Yo no puedo venir a un culto a llevar un mensaje y a decir, no, porque el filósofo fulano de tal. No. Lo que sí me dice la palabra, que sí los hombres que escribieron este libro fueron por Dios. Los otros no. Los otros escriben por sus pensamientos, por lo que ellos creen. La palabra de Dios, hermano. Y hay muchas personas en los altares predicando, haciendo historia, haciendo cuentos para entretener a las personas. Inclusive, hermano, yo observo mucho en las redes. Hay unos predicadores que se están levantando en estos tiempos que yo lo oigo decir, prepárate para la revelación nueva que te traigo. Prepárate que tengo una palabra que Dios me dio, que tú nunca la has escuchado. Y yo digo, wow, pero ya todo ha sido revelado por la palabra de Dios. ¿Qué nuevo va a traer esta gente? Esas son personas que no tienen estudio de la palabra de Dios. Son personas que predican tratando de mover las emociones de la gente. Son personas que solamente quieren congraciarse con la membresía de esa iglesia para tratar de que lo inviten nuevamente. El que tiene compromiso con la palabra de Dios sabe que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir los tuétanos. La palabra de Dios es dura, pero es eficaz. La palabra de Dios, hermano, corrige. Y escuchamos por ahí una serie de mensajes, mensajes de prosperidad, tratando de ponerle a la gente el evangelio más cómodo. Pero no es así. Ya la palabra ha sido escrita. Y nosotros tenemos un compromiso, hermano, de predicar esta palabra tal y como están. Tenemos un compromiso con Dios. No venda tu mensaje, hermano. No negocie las escrituras, amado hermano, que me está escuchando. Y la palabra de Dios nos enseña que cuando tú estudias la palabra y tienes el conocimiento de ella, ese conocimiento tiene un objetivo. Tiene un objetivo, lo vamos a leer ahora. Vamos a buscar la Biblia en el segundo libro de Timoteo, en su capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 15 al 17. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el objetivo, hermano,
de que nosotros conozcamos la palabra edificar. Digo esto porque yo veo a muchos predicadores que predican castigando a la iglesia, pero como con ese sabor, como que ellos se lo gozan. Y también escucho personas que traen temas bíblicos solamente para que vean que ellos tienen conocimiento, que ellos son académicos, que son intelectuales. Y no, ese no es el propósito de estudiar la palabra de Dios, ni de compartir la palabra con otros. Ese no es el propósito. El propósito es, como ella misma lo dice, redarguir, corregir, instruir en justicia, con el propósito de que el hombre cambie lo que está haciendo mal por algo bueno, con el propósito de que el hombre sea edificado, de que el hombre se vuelva a Dios. No podemos estudiar la palabra con la idea de que la gente reconozca que somos intelectuales. Tenemos que estudiar la palabra con la finalidad de aprender y edificar. Yo no me considero un erudito de la palabra, yo no me considero una persona académica, pero sí me preocupo por tener el conocimiento suficiente para ser un evangélico autóctono, un evangélico que camine por las Sagradas Escrituras, porque ya el manual está ahí. Pero yo he estado en algunos lugares que si yo empiezan a hablar de la palabra, que si yo no tengo que decir nada, yo me quedo callado porque a mí no me gusta como llamar la atención. Ahora, si dicen algo directamente hacia mí o yo veo que están hablando en contra de la palabra de Dios de una forma peyorativa, bueno, pues ahí yo entro. Pero a mí no me gusta como hablar por hablar. A mí me gusta hablar de la palabra cuando yo sé que se requiere y que hay una sanidad espiritual, hay una edificación. Entonces, amados hermanos, entendiendo nosotros que la palabra de Dios es la máxima autoridad aquí en la tierra, dejamos claro por la palabra de Dios que nosotros tenemos que creer exclusivamente en las Sagradas Escrituras. Hay religiones que no creen en las Sagradas Escrituras como su única fuente de fe y razón. O más bien, hay una religión en específico que cree, pero a su manera, que es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, ellos dicen que creen en las Escrituras, pero también creen en la voz del Papa. La Iglesia Católica está regida por 3 columnas que para ellos son sus principales sostén. La Iglesia Católica cree en las Escrituras, cree en el magisterio y cree también en la tradición oral. Pero lo que me choca con ellos es que ellos, la tradición oral y la tradición del magisterio, la ponen al mismo nivel que las Escrituras. Para ellos, la palabra del Papa tiene el mismo poder que la Biblia. Oiga esto, amados hermanos. Por eso fue que ellos, eso es una opinión mía personal, se inventaron el magisterio. Para ellos poder crear dogma, porque recuerde que los dogmas son enseñanzas creadas por un hombre que no pueden ser refutadas. Por eso la iglesia cristiana no cree en dogma, nosotros tenemos doctrina. La doctrina es una enseñanza abierta que puede ser refutada cuando quiera. Esto que estamos hablando,
Usted lo puede refutar. Pero como tenemos argumentos bíblicos demostrables por la palabra de Dios, esta doctrina permanece en el tiempo. Pero los católicos, para quitarse ese problema de encima de que no le estén refutando, porque la Iglesia Católica lo que le gusta tener a personas que no pregunten nada y que simplemente obedezcan, crean dogma. Entonces, hermano, cuando tú crees en la palabra de Dios únicamente, tú te vas a dar cuenta que tú tienes que andar totalmente transparente. ¿Por qué? Porque tú tienes un manual donde la gente te puede evaluar. Por la palabra de Dios podemos saber quiénes son hombres de Dios y quiénes no son hombres de Dios. Quiénes andan en la visión bíblica y quiénes no andan en la voluntad de Dios. No se lleve, amado hermano, de esas personas que andan moviendo emociones. Base su fe en el conocimiento de las Escrituras. Repase su doctrina. Que en estos tiempos que estamos viviendo unos tiempos donde la palabra está siendo enfrentada y tenemos que tener argumentos bíblicos para poder ser defensores de la palabra de Dios. Y ya yo quiero terminar este concepto ya con una lectura en Primera de Tesalonicense. Tengo aquí, primer libro de Tesalonicense, capítulo 2, versículo 13. Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Con eso yo quiero concluir. Una vez más, la misma Biblia reafirmándose que ella es palabra de Dios. Si tienes algún comentario que sirva para aportar este tema, déjalo en la caja de comentarios. Si quieres refutar nuestra posición, hazlo, pero con mucho respeto, como digo, con mucho respeto. Espero que esto te haya edificado y que te haya arrojado luz y que puedas entender este concepto de solo escritura y que lo pongamos en práctica, hermano. Tenemos que ponerlo en práctica y afianzarnos siempre en la palabra de Dios, que son vivas y eficaces, hermano. Si te gustó nuestro contenido, dale like, suscríbete a nuestro canal y nos vemos para la próxima entrega. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde.